título de la jornada es León en las ciencias sociales, ¿no? El impacto de la obra de León en las ciencias sociales. A mí me resulta bastante difícil recortar la figura de León sobre la idea de ciencias sociales, porque León fue una presencia fundamentalmente del campo intelectual, ¿no? Si pensamos la figura y la obra de León, hay que pensarla necesariamente como alguien que interviene en un campo que no es un campo disciplinar, es un campo de debates públicos, de controversias, de ideas, de reflexiones que atraviesa toda la política y la cultura argentina desde Contorno para aquí. Entonces, y en todas esas intervenciones, digamos, en esos pasajes de León, León fue constituyendo una figura pública intelectual, una figura que tenía, la imagen que a mí se me presenta cuando pienso esas intervenciones es la figura del francotirador, es decir, la figura de alguien que actúa prácticamente solo, es decir, no es armador de grupos, que interviene en forma controversial, que no le teme a las polémicas, que no teme a decir aquello que es inaceptable en cada momento para los consensos sociales. Es decir, León es una figura que en mi memoria está como alguien que siempre cultivaba esa voz necesaria y al mismo tiempo estrictamente singular, ¿no? Que es y por eso siempre tuvo una relación difícil con las instituciones. Todos aquí recordarán su situación frente a CONICET, ¿no? La relación de lo que hace la evaluación de CONICET respecto de la Cosa y la Cruz, y también la difícil relación de León con la vida universitaria. De hecho, estamos haciendo estas jornadas y la cátedra, que fue la cátedra de León Rosichner, existe en la Facultad de Ciencias Sociales y no en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual su obra tendría si quisiéramos especificidades disciplinarias, estaría allí la especificidad, y sin embargo el carácter más conservador de una institución, el conjunto de formas más estamentales que tiene la Facultad de Filosofía y Letras, a diferencia de esta facultad que ha tenido y tiene una enorme porosidad para pensamientos, lenguajes y estilos más diversos, hace posible que la obra de León se aloje aquí, digamos, o las lecturas de la obra de León se alojen en esta sede del barrio de Constitución. Pero León, de todos modos, en esta facultad y no en Filosofía y Letras, es no solo una cátedra, no solo un conjunto de personas que trabajaron con él, siguen estudiando su obra, siguen dictando las clases, sino también hoy es un autor de bibliografías de otros seminarios, es objeto, me dicen los compañeros, de grupos de estudio, y acá voy a pasar un chivo que me han pedido los compañeros, que es un grupo de lectura que se llama Materialismo Ensoñado, que funciona en Filosofía y Letras, para arruinar mi argumento, no tendría que haberlos mencionado. No tendría que haberlo. Eso te pasa por intento de damerosidad. Por ser buena. Por ser buena tendría que haber leído el papel antes de esto. Creo que estos muchachos están haciendo algo a espaldas de la Facultad de Filosofía y Letras. A pesar de... Lectura conservadora de León. A pesar de la Facultad de Filosofía y Letras, están tratando de cultivar ahí algún tipo de intersticio, grieta o lo que fuera, así que acompañémoslo todos los jueves, y ahí están para los que quieran vincularse con ellos. Él decía, pensar a León como un francotirador, también pensarlo de un modo que es a partir de algo que era muy específico de la presencia de León, o por lo menos que así está en mi memoria, que era la voz de León, ¿no? Todos los que cursamos con él, lo conocimos, estudiamos con él, fuimos sus amigos, recordarán que había una singularidad, en toda voz hay una singularidad, pero en el caso de León esa singularidad estaba tan expresiva en sus intervenciones públicas orales como en las formas escriturarias. En ese sentido, esa singularidad de la voz y de la voz que él cultiva como escritor, como filósofo, como polemista, es algo que irrumpe, uso a propósito esta idea de irrupción, contra las formas de las retóricas académicas. Es decir, si las lógicas de las academias son lógicas que tienden a generar formas supuestamente neutrales de la expresión,
con la idea de que habría temas a tratar, pero que las retóricas son aquellas que nos dicta el formato de las academias. En el caso de León, toda su obra es una irrupción con respecto a esos formatos, es una irrupción con respecto a esos códigos de construcción de la voz universitaria. Es decir, León fue y es un escritor que en algún sentido ponía en suspenso el centro mismo de la escritura universitaria, que es la suposición de que hay que desplazar aquello que hace la plena expresión de una subjetividad, y que no es solo un estilo. Digamos, hay una idea de Barthes que me gustaría traer acá, que es, Barthes dice, hay algo que es el estilo, uno lo puede pensar como momento de inicio, como un momento de ruptura, es decir, como una ruptura con aquello que son las lógicas de la escritura formateada, neutralizada, homogeneizada, es decir, contra lo que Barthes mismo llama escribancia. Dice, entonces el estilo es un comienzo de escritura, pero no es la escritura misma. Habría escritura, dice, allí cuando ya se pasa del estilo a otra cosa, que es convertir la lengua misma con la que se escribe en la materialidad de lo que se piensa, ¿no? O sea, ese pasaje, es decir, es un pasaje que uno lo puede percibir en general en las formas del ensayo, ¿no? Ese pasaje abrupto, que me parece que en el caso, cuando uno sigue la obra de León, va percibiendo cómo en el plano mismo de sus formas expresivas, en el plano de la materia de su escritura, hay un trabajo que lo lleva hacia lugares diferentes. Que ese último libro, el libro Materialismo Ensoñado, el último libro que él llega a culminar como escrito, es un libro en el que la fuerza poética que tiene la escritura es muy evidente, y que me parece que nos plantea una cuestión, Materialismo Ensoñado, que es poner en primer plano esto que no se puede decir cualquier cosa o una cosa bajo cualquier formato, sino que cada idea requiere, o el conjunto de las ideas requieren, una forma y una materialidad específicas, ¿no? Y me parece que el materialismo ensoñado, eso está clarísimo. Cómo hablar de lo soñado, cómo hablar de eso que aparece como inmersión profunda en una lengua, en la que hasta el signo mismo y el significado se pone en suspenso, porque aquello que hay que decir no está amparado del todo en la lengua que heredamos, ¿no? Entonces, el esfuerzo poético es el esfuerzo de romper las cadenas con esos términos, léxicos y formas que heredamos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo tengo la impresión de que siempre la obra de León tiene un grado de resistencia frente a las instituciones, o que las instituciones deben tener frente a la obra de León una resistencia. Es decir, porque las instituciones, aún las instituciones más progresistas y más abiertas y que asumen más compromisos con la esfera pública, suelen asumir esos compromisos en términos de temas. Es decir, pero estamos llenos, y podemos ir a cualquier congreso académico para encontrar que los temas comprometidos muchas veces se presentan en esos lenguajes de la neutralidad. Entonces, la forma escrituraria de León y ese devenir poético de la obra de León me parece que funciona casi como un punto ciego para las instituciones. Es decir, pensar eso, cuando decía irrupción, y pensaba también algo que todos estamos tentados de hacer cuando pensamos en León, pensamos en León vivo, y pensamos también en León con los atributos de su nombre, ¿no? Yo pensaba, León no actúa de otro modo frente a la lengua que con zarpazos, ¿no? Está todo el tiempo rasgando eso, ¿no? Está todo el tiempo rompiendo eso, y al mismo tiempo hace eso como escritor, y lo hace, son zarpazos amorosos, ¿no? Tiene esa combinación, me parece, que es el modo abrupto de intervenir, y al mismo tiempo esa emocionalidad que constituye el modo que se aproxima a las cosas. Esas marcas yo las veo también en el modo en que León se constituyó como lector. León era un lector muy singular, y eso muy particular. Los que hayan visto borradores de textos de León, también en los libros se nota, y las ediciones que están llevando a cabo Cristian y Diego para la Biblioteca Nacional, me parece que hay muchos elementos para pensar esto.
que es León lector. Es decir, ¿qué hace León como lector? Es un lector formidable, es un lector que va escribiendo a la vera de los textos que lee. Va escribiendo, no a los costados, porque no le alcanzarían los libros, la marginalia de los libros. Va escribiendo, copiaba un párrafo, y a partir de eso que copiaba, empezaba a intervenir sobre ese párrafo. Es decir, la sensación que uno tiene con el esfuerzo escriturario de León frente a lo que está leyendo es como si tomara el texto original y fuera escindiéndolo, separándolo, generando zonas vacías en ese texto, generando huecos, y generando huecos en la voz de ese otro al que está tratando, que ese otro puede ser el Marx de la cuestión judía, puede ser Hegel, puede ser los distintos textos que él va pensando y trabajando, pero siempre está haciendo ese movimiento de despejar. ¿De despejar qué? ¿Para qué producir un vacío frente a un texto que se nos presenta como un texto ya dotado de sentido y un texto pleno? Generar un vacío para demostrar que precisamente, para demostrar dos cosas, que allí donde vemos sistemas, el lector incauto, ¿no? El lector deslumbrado, el lector apegado al texto, diría, bueno, si tomo Marx o tomo Hegel, ya hay un sistema plenamente constituido ahí. Bueno, León hace otro movimiento, que es no tomarse en serio esa idea y operar sobre el desmonte, ¿no? El desmonte de una cierta textualidad, y en esa cierta textualidad para dejar lugar también, no solo para discutir el carácter sistémico que podría tener una obra, sino también para hacer lugar para la voz propia. Es decir, generar un espacio para la voz propia dentro de la voz ajena. Eso hace León como lector, es decir, ir mostrando a cada paso por qué es necesario escribir. Si todo estuviera ya escrito, si todo estuviera ya efectivamente pensado, si esas obras fueran obras cabalmente aceptables, interesantes, no tendría sentido escribir, o la escritura sería apenas una glosa o una exégesis de aquello que ya fue pensado. Lo que hace León me parece que es demostrar que es necesario escribir, pero que es necesario no de esos modos, sino que es necesario como irrupción de un pensamiento otro que no estaba contemplado en las formas, en esos textos anteriores. Es un modo de lectura muy peculiar. Digo, hay lectores que son cazadores de citas, hay lectores... Digo, yo soy una lectora distraída, cuando empiezo a leer me distraigo, nunca entiendo el sistema entero, entonces me quedo con algunas citas que me gustan de las cosas, ¿no? León jamás hacía eso, digamos, porque no era un lector que tuviera el apego por la cita feliz y descartar el resto, sino que por el contrario, precisamente en los párrafos o los momentos que le interesaba mucho una obra, es donde se detenía con ferocidad, digamos, con voracidad. En algún sentido combina, digamos, un tipo de lectura que está muy presente en el ensayismo argentino, que es una lectura al estilo de un Sarmiento, que es la lectura arrojada sobre el texto y que hace otra cosa con el texto, ¿no? Y hace otra cosa que no requiere poca violencia sobre los textos, y al mismo tiempo lo hace con una meticulosidad que es la del lector filósofo, es decir, es un lector de precisiones, León. Un lector que se detiene en cada concepto, ¿no? que se detiene, digamos, sí, minucioso, absolutamente minucioso y absolutamente preciso, ¿no? Pero usa esa precisión para finalmente poner en juego algo que no está en los textos, ¿no? Que es otra cosa, que es esa otra figura que es la del propio Rosichner. Este lector, León como una voz, dije León como un lector. Y también quiero pensar a León como alguien que, con una voluntad, ¿no? ¿Qué es la voluntad de León a lo largo de sus textos? Y a lo largo, es una voluntad muy afirmativa. Es una voluntad de pelea y al mismo tiempo de controversia y al mismo tiempo muy afirmativa. Es un lector y un escritor que se piensa todo el tiempo como fundador. Es decir, León funda su propia existencia como filósofo y su propia existencia como escritor. Y hay una enorme continuidad en su obra, me parece, en esta voluntad. Si uno
piensa incluso en términos de voluntad política, ¿no? Hay dos textos que a mí siempre me conmovieron por el grado de radicalidad con la que interviene en las polémicas y que están muy distanciados en el tiempo, ¿no? La izquierda sin sujeto, todos recordaremos el tipo de discusión que plantea allí sobre las clases, la política, el peronismo, León y la posibilidad de una revolución, y un texto bastante muy posterior que es una pieza preciosa de las polémicas argentinas y de la filosofía argentina, que es la respuesta a Oscar del Barco, que León titula Primero hay que saber vivir, ¿no? Son dos intervenciones sobre coyuntura que no tienen ninguno de los riesgos de muchos escritos de coyunturas, que es que cuando uno escribe en la coyuntura, escribe para ser olvidado apenas el pulso de esa polémica terminó, los hechos demostraron rápidamente que una hipótesis triunfó y otra no, etcétera, etcétera. Entonces muchos de los escritos que hacemos en las coyunturas son tirados al agua junto con la misma circulación de las cosas. En el caso de León, estos textos de coyuntura son textos fundacionales. Digamos, hoy podemos seguir leyendo y discutiendo la izquierda sin sujeto y mucho más Primero hay que saber vivir, digamos, porque el tipo de posiciones y análisis y que va pensando. Hay una figura que aparece ya en el León temprano, que a mí me parece interesante, es una figura que lo pone en secuencia con otro intelectual francotirador y amigo de él, que era Viñas, que es la figura del escamoteo, ¿no? León en algún lado dice, hay que evitar el escamoteo. Es una palabra preciosa, ¿no? Hermosa, muy viñista era esa palabra. ¿Qué es el escamoteo? El escamoteo es la supresión de la experiencia vital, ¿no? O de la lengua materna. De acuerdo al texto que encontremos va a ser distinto a aquel objeto que es escamoteado y sobre el cual León discute, el cuerpo, lo concreto, ¿no? Escamotear es someterse en León al régimen de la ilusión, ¿no? En términos políticos, y al régimen de lo abstracto en términos filosóficos. Cuando discute con Del Barco, en este texto que publicó el Ojo Mocho, después lo reeditamos muchas veces, ese texto en distintos lugares, discute algo que para mí es central para pensar incluso la construcción misma de su voz intelectual. Él dice, Del Barco, cuando escribe la conocida carta que funciona como un grito de discusión sobre el 70, dice, soy culpable, ¿no? Ese sentido de que Del Barco, soy culpable de aquello que ocurrió, y lo hace a partir de una entrevista que Héctor Jouvet, militante del EGP, había dado en una revista cordobesa. León, cuando trata esto, es de los muy pocos que en la polémica reponen la entrevista de Jouvet. Reponen ese texto original y dicen, el problema es que Del Barco actúa en el terreno del como si, es decir, toma la experiencia de Jouvet sí en la selva, Jouvet sí forzado a decidir sobre la vida de sus compañeros, sí sometido al riesgo de muerte, que no es la situación de Del Barco. ¿Por qué Del Barco hace este desplazamiento? Dice León que, actuando en el plano del como si, dice, porque reconociéndose como gran criminal, como culpable de los crímenes cometidos, en realidad se priva y nos priva. Esa inflexión en los textos de León, siempre, en los textos polémicos de León, siempre me pareció fundamental, que es pensar no solo el que habla, sino qué pasa con los que leen al que habla, ¿no? Entonces el problema del Barco, dice, nos priva a nosotros de una reflexión, y esa privación de una reflexión que es la reflexión crítica y pública que él estaba obligado a hacer como filósofo. Es decir, cuando dice, yo actúo, asume las culpas, como si hubiera estado en la selva, hubiera estado con Massetti, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es evitar su responsabilidad como filósofo, y como filósofo tenía una responsabilidad fundamental, que era la reflexión crítica y pública sobre la insurgencia y sobre la derrota, ¿no? Ese momento a mí me parece fundamental de la intervención de León, porque describe un poco lo que es, o describe mucho lo que es León,
que es constituir una obra asumiendo una responsabilidad. León asume esa responsabilidad que señala que el barco no asume en el momento en que produce ese desplazamiento. Es decir, ¿qué responsabilidad se atribuye y a la cual destina sus intervenciones León? A la pregunta siempre pública, siempre compartida con otros, es decir, no realizada en secreto y guardada para ninguna posteridad, la pregunta por cómo se pelea por la emancipación y cómo se pelea por la emancipación sin hacerlo con fuerzas ilusorias, es decir, sin hacerlos amparados en el régimen de la ilusión que nos lleva necesariamente al fracaso. Es decir, cuando piensa los años 70, o cuando piensa Cuba, ¿no? Pero cuando piensa los años 70, entonces no los piensa, y eso es fundamental para pensar esa intervención en la coyuntura. No son ni una liturgia respetable los 70, ni tampoco un conjunto de crímenes equiparables a otros crímenes. Evita esos dos movimientos, ¿no? De como si el silencio y el festejo fueran rostros de lo mismo. Rostros de lo mismo en el sentido de impedirnos pensar cabalmente lo que debemos pensar. Es decir, cuáles son nuestras intervenciones como intelectuales, como filósofos, como escritores, en la vida política de un país. Eso es lo que intenta pensar León todo el tiempo. Por eso siempre son textos y sus intervenciones orales mucho más, muy autorreflexivos, es decir, donde pone el sujeto que enuncia en primer plano, porque lo que es ese sujeto que enuncia el que tiene que dar cuenta todo el tiempo de esa responsabilidad. Ese pensar no es un pensar, no es un imperativo ético nada más, ¿no? Ese pensar los 70, pensar la insurgencia, pensar la emancipación, no es solo un imperativo ético, sino que es fundamentalmente una tarea política para León. ¿Cómo se evita ese régimen, o cómo se evita, no, hacia dónde, qué horizonte se abre para eludir ese régimen de la abstracción o de la ilusión, ¿no? El León es claro eso, es escribir desde la experiencia del cuerpo, ¿no? Por eso el cuerpo va a tener esa centralidad. Escribir desde la experiencia del cuerpo y de la experiencia pensable y conceptualizable del sujeto, ¿no? Hay una frase muy conocida de León que es: el sujeto es el núcleo de verdad histórica. Es decir, el sujeto es un núcleo de verdad, un núcleo personal, lo anoté para no olvidarme, donde se elabora la verdad histórica. Es decir, si es un núcleo donde se elabora la verdad histórica, esa voz que habla, que interviene y que escribe, está obligada a dar cuenta de ese entramado que la constituye y poder hacer expresión de su verdad. Digo entramado que la constituye porque León está pensando desde un entramado que es cuerpo, afecto, razón y mundo. Nunca desde ese sujeto pensado como un individuo racional, separado, absolutamente autonomizado del conjunto de las relaciones, de la historia o de la experiencia. Entonces, cuando decimos experiencia, aunque esa experiencia lleve el nombre del sujeto que aparece como superficie personal, como núcleo personal de elaboración de la verdad histórica, tenemos que pensar todo eso otro que constituye el sujeto, todo ese entramado y del cual el sujeto es la expresión personal de eso, ¿no? Esa unidad, ¿no?, de ese entramado cuerpo, afecto, razón, mundo, me parece lo que señala que la racionalidad burguesa escamotea permanentemente. Por eso el deber de y cuando lo escamotea, lo que hace cuando escamotea ese entramado es constituir bajo el nombre de razón una irracionalidad, ¿no? Y acá constituir bajo el nombre de racionalidad una forma profundamente irracional de las cosas. Y ahí la idea de León para pensar eso recuerda mucho al tipo de críticas que Adorno y Horkheimer habían hecho a la Ilustración, ¿no? Hay una expansión, un devenir de la racionalidad que termina constituyendo el propio mito de la razón como mito, y al constituir la razón como mito, lo hace desgajando toda forma de la experiencia, ¿no? Ese es de esa idea de razón desgajada, o de racionalidad desgajada, autonomizada y separada, devienen todas
los regímenes discursivos que señalábamos al principio, ¿no? Deviene esa idea del lenguaje como instrumento, deviene la idea de la comunicación, ¿no? Deviene la idea de la palabra como forma expresiva que está destinada a otra cosa y no a autosustentarse en sí misma. Y en ese sentido es que al principio, y ahora insisto, mencionaba materialismo ensoñado, ¿no? Y que materialismo ensoñado frente a eso funciona, me parece, como al mismo tiempo como umbral y como conclusión de la obra de León. Como umbral porque leer ese texto da todo el tiempo la impresión de que está comenzando una etapa de la obra, ¿no? Está comenzando un momento de la obra y un momento de la reflexión, y al mismo tiempo, por las razones biográficas conocidas, sabemos que fue el final de su obra, pero inicia algo que me parece que nos obliga a no dejar de pensar alrededor de eso. Cuando Deleuze escribe sobre Foucault, usa una expresión preciosa para pensar un libro de Foucault, y dice, es el poema de su obra precedente. Dice, les leo porque es bien interesante para pensar materialismo soñado. Deleuze dice sobre Foucault, es el poema de su obra precedente y alcanza el punto en el que la filosofía es necesariamente poesía. Poesía fuerte de lo que es dicho, y que es tanto la del sinsentido como la de los sentidos más profundos, ¿no? Podríamos usar esa frase tranquilamente para pensar ese devenir poesía, y devenir poesía no como algo que está afuera del pensamiento filosófico, sino como algo que termina de materializar un tipo de pensamiento y una experiencia del pensamiento arrojada al mundo en la propia materia de la escritura. Me parece, y digo eso porque me parece que lo poético como verdad de la filosofía, en el caso de León, es porque la filosofía es pensada en relación necesaria con la experiencia. Y una experiencia que en sus textos no se privó de considerar las condiciones más difíciles de transitar de la experiencia, ¿no? León fue alguien que pensó el miedo, pensó el terror. Digamos, León pensó desde las experiencias subjetivas, en las cuales, no desde las experiencias subjetivas necesariamente en las que nos reconocemos como sujetos potentes, sino también de la suma de los obstáculos, negaciones e inhibiciones que tiene el propio despliegue de esa subjetividad. Es en relación a eso, diría, también es un pensador del deseo, pero es un pensador del deseo porque está pensando el miedo, porque está pensando también el miedo, las coacciones, los impedimentos. Y allí, en ese pensar, digamos, el miedo, creo que León se inscribe en un linaje en el que en general él no se consideraría, ¿no? Si pienso a León, quiero decir, para mí León, si se parece a alguien en el pensamiento argentino, es a Martínez Estrada. Es decir, piensa los temas de Martínez Estrada, vuelve a pensar en ese linaje, vuelve a pensar la soledad, vuelve a pensar el miedo, lo vuelve a pensar, y también en el linaje de Martínez Estrada, en el sentido de que fue allí en esa obra donde se configuró una lectura una posición extrema de la idea del francotirador. Es decir, recordemos que Martínez Estrada decía, solo se puede decir la verdad fuera de las fronteras, del otro lado de las fronteras. Es decir, solo se puede decir la verdad cuando decidimos convertirnos en cierto modo en apátridas respecto de el tipo de consensos y complicidades y acuerdos que existen en una sociedad. Bueno, León cuando escribe Perón entre la sangre y el tiempo, León cuando escribe Malvinas, León está escribiendo a sabiendas que lo que debe formular y lo que tiene para decir, lo que cree que es imprescindible decir, implica una ruptura del conjunto de creencias que amalgaman a una sociedad en un momento dado. Y que a un grupo enorme, por lo menos a gran parte de la sociedad en un momento dado. Bueno, esos rasgos que marqué, digo, para mí son todos indescindibles de esa voz singular de León, ¿no? De esa voz que era hecha de zarpazos y hecha de amor, ¿no? Que tenía mucha iracundia y muchísimo de complicidad con sus interlocutores. Digamos, si León algo sabía era conversar, ¿no? Era un gran y extremo conversador que en general hacía decir a las personas que lo rodeaban cosas que no le contabas a nadie, ¿no?
y él insistía en convertir eso. Digo, ¿cómo pensar a León cuando ya no es esa voz que está con nosotros, ¿no? Que está en sus libros, pero no es la voz del hombre con el que compartimos años en la universidad, reuniones políticas, bares? Bueno, ahora creo que es un momento que no por triste esa ausencia deja de ser interesante como momento, porque León ahora es el nombre de bibliografías, es el nombre de cátedras, es el nombre de grupos de estudio, es decir, es el nombre de una empresa que nos compete a todos nosotros, me parece, que es tomar esa obra, que es una obra que ya en términos de su autor fue concluida, y operar sobre esa obra un tipo de lectura, un tipo de desmenuzamiento crítico, que sea peleador y respetuoso, ¿no? Vamos a tener que discutir a León, y discutirlo quizás con el respeto, la precisión, la minuciosidad y el esfuerzo con el que él mismo constituyó su método crítico. O sea, nos espera descubrir entre nosotros otros modos de tratar a León. Gracias. Lo cito como el debate del no matar, ¿no? Le puso ese título porque efectivamente se publicaron 2 volúmenes. Bueno, a eso iba. No, a eso iba. El debate no se llamaba no matar, se llamaba no matarás. No matar es el título que los editores le pusieron a esos 2 volúmenes y con los cuales yo me enojé muchísimo. Y me consta que León también. Porque es una cosa muy diferente, se dan cuenta ustedes, ¿no es cierto? No matarás, además de ser, por supuesto, la cosa bíblica que todos conocemos, es una interpelación personal hecha a alguien. Hay un sujeto, efectivamente, que está implicado en ese tú o vos, para nosotros, no matarás. Y eso se transformó en el título del libro en una suerte de infinitivo abstracto, ¿no es cierto? En general, no matar. Cuando tanto el debate como la intención de León en ese artículo que citaba María Pía era completamente singularizadora en este sentido. Y ese fue efectivamente la crítica y la insuficiencia, decía Alejandra hoy, que León veía en la mayoría de las intervenciones en esa polémica, a las cuales le reprochó, incluyendo la mía, tuve que soportar ese reproche que era muy justo, que lo que habíamos dejado afuera, efectivamente, preocupándonos por rebatir o, en algunos casos, confirmar los argumentos de Del Barco, lo que habíamos dejado afuera era la singularidad de la voz de Jouvet, que era el testigo, ¿no es cierto?, que había quedado, también en el sentido de mártir fallido, digamos, de la palabra testigo, que había quedado de ese episodio. Entonces, se trataba para él de el pensamiento, la filosofía, tampoco quisiera yo poner demasiadas etiquetas ahí, como una práctica material vivida, ¿no es cierto?, cotidianamente incluso. Y acá sí yo había notado, y me parece que todo esto viene a cuento, me había notado empezar una vez más, porque esto que voy a decir me repito inevitablemente a mí mismo, lo he citado 1000 veces y lo he comentado en otros lugares y por escrito y etcétera, empezar con una frase famosa de León, que es esa frase que dice: cuando la sociedad no sabe qué hacer, la filosofía no sabe qué pensar. Y esa frase León la escribió en un artículo de Circunstancia, creo que en página 12, en algún medio masivo, en un artículo de Circunstancia, pero que por supuesto no tenía nada de circunstancial, porque efectivamente, como decía vos, María Pía, León podía escribir sobre circunstancias contextuales, no me acuerdo en el seno de qué discusión,
León decía eso en aquel momento. Y se transformó en una frase que condensaba notablemente, me parece, todo esto que estábamos diciendo, en tanto se puede tomar como una condensación, en efecto, esa frase, una suerte de epigrama ontológico y epistemológico y existencial. No hay que tenerle miedo a esa palabra que alguien pronunció. Muy asimilable a frases mucho más famosas del mismo tipo. Muy asimilable, por ejemplo, al enunciado de la tesis 11 de Feuerbach, ¿no? Esta idea de que se necesita una práctica, ¿no es cierto? Se necesita un movimiento de la historia y alguna clase de transformación material para poder pensar, y viceversa, que también un pensamiento crítico contribuye a ese movimiento de la historia, contribuye a esa transformación material. Era, digo, esto, una frase asimilable a esa famosa tesis 11, y donde había, por lo menos yo creía escuchar, alguna resonancia también de otra famosa idea de Hegel, ¿no? La famosa idea sobre el búho de Minerva levantando vuelo al atardecer, pero por supuesto que no en el sentido, no podía haber sido de ninguna manera ese el sentido que tenía para León, no en el sentido de que solo se puede pensar ex post, un poco el sentido empiricista, ¿no es cierto?, que solo se puede pensar después que los hechos, los movimientos o los procesos han ocurrido, sino en el sentido de una mutua implicación entre los movimientos de la historia, entre el pensamiento y los movimientos de la historia. De la historia pensada cómo, pensada desde dónde, en León, bueno, por supuesto, ahí está Marx. Pero ahí está Freud también, se mencionó acá, ¿no? Es Marx pero Freud, no es en León Marx y Freud. Me parece importante hacer esta distinción, no es lo que se llamó en su momento el freudomarxismo de contenido, digamos, donde se intentaba un poco forzadamente traducir, digamos, un autor al otro y hacerlos converger ahí donde, bueno, son dos textualidades, dos discursos absolutamente inconmensurables, y León tenía claro esto. O sea, no hay una posibilidad de fácil diálogo entre el marxismo y el psicoanálisis, a pesar de que se ha intentado muchas veces, y León es uno de los que mejor ha puesto el acento en la necesidad de pensar simultáneamente esas dos cosas, pero no como una identificación fácil entre ellas, sino en todos sus conflictos y sus distancias también. El lugar común, en el mejor sentido del término, el lugar que reúne esos distintos discursos, se han mencionado acá muchas veces con toda justicia, en León es esa verdadera obsesión que tenía León por la cuestión del sujeto. Ese núcleo sensible, ese núcleo corporalmente sensible donde se elabora la verdad de la historia, que citaba, que citaba María Pía porque fue la última que habló, que citaron prácticamente todos los que intervinieron hoy, como era inevitable. ¿Y de cuál sujeto se trata? Y ahí viene un gran problema, para mí, por lo menos, un gran problema en León. No, por suerte, no resuelto, porque, como también se dijo hoy, eso permite pensar las cosas que León dejó abiertas para que nos paremos sobre las
proverbiales espaldas del gigante, a ver qué podemos ver nosotros, no era el sujeto cartesiano, no es el sujeto, ciertamente no el espiritualizado sujeto de la razón abstracta en Hegel, no es exactamente tampoco el sujeto de cierto marxismo vulgar, con el que también León era, por suerte, muy crítico. Hay una, ya sé que no estoy mencionando a Freud, pero ahora bien, hay una posibilidad de seguir a través de toda la obra de León esta figura del sujeto, que por supuesto aparece en todas partes y de muy diferentes maneras. Estas ideas, estas nociones de la figura del sujeto se actúan, se viven y se practican en los textos de León de muy diferentes formas, a veces bajo la forma de muy fuertes sujetos individuales. Ahí están San Agustín o está Perón, sujetos muy diferentes, con una presencia singular muy grande, aunque está mal. Después me voy a corregir si puedo llamarlos sujetos individuales. Pero están también los sujetos del judaísmo y por lo tanto del cristianismo, los sujetos sociales, las clases, el pueblo, la nación, que son también categorías que León trató de pensar por fuera de las abstracciones rápidas con que normalmente usamos esos términos. Están esos sujetos que les merecían a veces muy violentas diatribas, el sujeto lacaniano o el sujeto altuseriano, ¿no? Otras, y que me creaban a mí ciertas muy tímidas objeciones, a veces en nuestras discusiones. ¿De dónde sale en la textualidad misma de los libros de León? ¿De dónde sale? ¿De dónde empieza? Y empieza desde el principio. Yo quedé muy sorprendido al releer el primer libro de León, su tesis doctoral sobre Max Scheler. Tesis doctoral sobre Max Scheler. León Rosichner hace una tesis doctoral sobre Max Scheler. Esto, la primera vez que lo escuchamos, cuando no lo conocíamos o no lo habíamos leído suficientemente, seguramente nos sorprendió bastante, ¿no es cierto? La tesis principal, porque hoy se citó acá, que la tesis complementaria sí era sobre Marx. No, la tesis principal era sobre Max Scheler. Persona y comunidad, ¿no? Se llamaba ese texto. Se llamó cuando pasó a la forma del libro en el año 60, me parece que lo editó Eudel, o quizá un poco antes. Y León se detiene mucho ahí, en la diferencia que hace Max Scheler entre lo que, no sé si Scheler, porque no fui a buscar los textos de Scheler, no sé si Scheler o León llama la persona íntima, ese es el término que usa, y la persona comunitaria, la persona de la comunidad. Y León dice, primero, bueno, para Scheler, estas dos formas de la persona son absolutamente incomunicables. Nada tiene que ver la persona íntima con la persona como comunidad. Y León se fastidia, se enoja, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente para nosotros ahora que hemos leído el León posterior. Se enoja con esta fractura que Scheler hace entre eso, la persona íntima y la persona comunitaria, hasta que uno casi puede leer cómo empieza a desenojarse un poco cuando examina
la idea de Scheller, que es que ninguna de esas personas tiene nada que ver con lo que habitualmente se llama el yo. Son otra cosa. Ese libro de León sobre Max Scheller, sobre todo ese capítulo donde examina este problema de la persona y la comunidad en Max Scheller, me parece que habría que continuar la lectura de eso con la lectura del capítulo dedicado a Tótem y Tabú en Freud y los límites del individualismo burgués, ¿no? Ese título que le resultó un poco fatal a León porque creó como título mismo cualquier cantidad de malentendidos, saben ustedes, porque mucha gente pensó que ese era un libro que criticaba el individualismo burgués de Freud, cuando en realidad de lo que habla es de los límites que el psicoanálisis de Freud, ¿no es cierto?, como pensamiento le pone al individualismo burgués. ¿Y por qué digo el capítulo sobre Tótem y Tabú? Porque ahí es donde León, siguiendo a su manera, como decía siempre Freud, pone el acento en esta violencia originaria constitutiva que supone el mito de la horda primitiva que asesina al protopadre, al jefe, al padre tal. Que León lee como una violencia revolucionaria, ¿no es cierto?, que se le hace al poder despótico, arbitrario de ese padre terrible, pero que es reincorporada por los sujetos como violencia, miedo y terror interno que impide, que está destinado a impedir la repetición o la refundación de ese gesto con ese significado revolucionario. Terror entonces constituyente de la subjetividad, ¿no?, que como también se decía hoy aquí, es una denegación, es un escamoteo de cómo ese terror constituyente de la subjetividad hace a lo que ¿dónde está mi apunte?, lo que se llamaba la cooperación con el poder del capital. En el caso del capital, no es el único, ¿no es cierto?, poder con el que necesariamente hay que cooperar para que funcione. Y esa violencia es también la violencia de la guerra, y ahí el interés, ¿no es cierto?, de León por autores como Clausewitz, en varios lugares, aunque por supuesto la teorización o la tematización central está en el libro sobre Perón, libro inaudito, escandaloso, ¿no es cierto?, rarísimo, donde León se atreve a cosas que pocos se atrevieron, como pensar a Perón con Freud, con Clausewitz, con Nietzsche, con Marx, por supuesto, pero eso podía ser más previsible. Pero con Freud y con Clausewitz, donde pone el acento, entre otras cosas, en algo que, si yo no lo leí mal, recoge Alejandro en su libro sobre los 4 peronismos, y esta idea de que Perón siempre pensó, la subjetividad de Perón siempre estuvo aceptada en la cuestión de la violencia y la guerra, y que Perón pensó como militar, ¿no es cierto? Pero León dice algo más, que es una cosa realmente que no lo leía en ninguna otra parte. Dice, pensó como militar europeo, no como un militar, que otra discusión con el Colorado Ramos se podría hacer acá, ¿no es cierto? Como militar europeo quiere decir no como un militar autoasumido plenamente, independientemente de cuáles hayan sido los efectos objetivos después de su política, autoasumido plenamente como militar de un país dependiente, semicolonial,
retrasado o, como se lo quiera llamar, dependiendo de las perspectivas teórico-políticas que se usen ahí. Sino que Perón pensó la guerra sobre la base de las dos guerras mundiales, bueno, y de toda la historia militar europea previa, ¿no es cierto? Y pensó también ciertas estrategias políticas sobre este mundo. Esto es muy discutible. Todo esto que dice León ahí es muy discutible. Simplemente lo digo, me parece interesante, traer a colación esa enorme originalidad que solo del pensamiento, en este caso filosófico-político, del análisis, de la interpretación filosófica política de un personaje como Perón, y a partir de ahí el peronismo en general, claro, León viene del contorno, no hace falta mencionar eso, que son los que intentaron pensar de otra manera, ¿no es cierto?, haciendo esa especie de equilibrio imposible entre el no peronismo y el antigorilismo, todo ese fenómeno, siempre sobre la base del peligro que todo esto implicaba, del peligro que supone pensar un líder como Perón, del peligro que supone pensar a alguien como Agustín de Hipona, y por el carácter fundacional que tiene para la cultura occidental esa idea, del peligro que supone pensar a Nietzsche, el cual efectivamente León a todos estos peligros los mantenía a cierta distancia, pero agarraba el cuchillo, ¿no es cierto?, corría el peligro de cortarse la mano y de ensuciarse con la musarela, que es finalmente lo que todos deberíamos intentar hacer. Gracias. Yo tenía un esquema dentro de la cabeza que fui cambiando en los últimos 15 días como 15 veces. De modo que este va a ser el último ensayo de cambio del mismo esquema. Y por cierto voy a ser tanto o más desordenado que Eduardo, que logró acompañar su desorden con una cierta lógica. Voy a ver si a mí me sale. El primer punto va a ser a modo brutal, o al modo de León, una especie de articulación. Eduardo señalaba que esto de Marx con Freud no es tan sencillo, porque si Marx se transforma en Freud, aparece una especie de el miedo a la libertad de Fromm. Y si Freud se transforma en Marx, aparece una cierta versión de la subjetividad que podríamos contar como leninista. Esto es una ironía, pero no solo. Cuando Lukács, en su último reportaje vivo, tiene que explicar a Lenin, explica que pone el acento sobre cómo pensaba Lenin la política y muestra que, a diferencia de otros militantes revolucionarios contemporáneos igual de rusos que Lenin, en Lenin había observaciones sobre la subjetividad en relación a la cuestión revolucionaria, y cuando Lenin caracteriza una situación revolucionaria, uno de los elementos que da es el ingreso a la lucha política de aquellos que habitualmente no forman parte de ella, y la masividad de la actividad política es una transformación objetiva de la subjetividad
Y por lo tanto es una visión, dice Lukács, de una idea de otro carácter de la cuestión. Este reportaje sucede en 1969 y para Lukács esta era la cuestión de la subjetividad. No hace falta darse cuenta que para Lukács Freud no existe. Entonces, cuando se trata de no transformar este encabalgamiento en una trivialidad, ¿cómo hizo León? Usó a Clausewitz para articular a los dos. Transformó la descripción del duelo en la guerra de Clausewitz en la estructura de la lógica edípica de Freud y consideró a la guerra como uno de los términos de la lucha política en la lucha de clases de Marx. Esto nos permite a nosotros una primera aproximación de cómo León saqueaba a mansalva tres tipos que tienen pedazo de obra cada uno al respecto de cada uno de estos ítems y al mismo tiempo les dejaba, los despellejaba, los descuartizaba y los articulaba en función de los problemas que él mismo se proponía mirar. El plano de, no tengo nada que apoyarme en todos los anteriores expositores sobre el problema de la subjetividad. Pero en León, la subjetividad no es la historia de un sujeto. En León, la subjetividad es un problema político central. Sin una idea de la subjetividad, la posibilidad misma de entender el peronismo es una trivialidad. ¿Por qué? Porque cuando uno intenta una aproximación estructuralista al peronismo, el peronismo se le escapa por los cuatro costados y entonces uno acusa al peronismo de lo que no es. Y eso es una actividad sencillamente sencilla. Se hace muy fácil y se explica por qué el peronismo no es esto y por qué el peronismo no es lo otro, y en general es fácil acertar en esos términos, pero el pequeño monstruo se escapa por las rajaduras y las costuras porque no hay modo de calcular desde allí no solo su deriva, no solo su problema histórico, sino el modo de plantarse frente a esto. Y en esto también León tomó una actitud sumamente radical, que es considerar como centro del problema a Perón. Es un modo de abordarlo, no es el mío, pero entiendo cuál es la idea, y es una idea potente, porque consiste en una idea que Lenin tiene y que yo he practicado con cierto éxito a veces. Cuando uno lee a cualquiera, uno debe abandonar toda resistencia, y sobre todo si al que lee vale la pena. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo leo a León, en principio, actúo como si cada una de las cosas que León me va diciendo, porque cuando yo lo leo, lo escucho, no puedo evitar separar una cosa de la otra, como si cada una de las cosas fuera absolutamente así. ¿Por qué? Porque esto me permite capturar su mirada y mirar lo que él ve. En cambio, si yo me detengo para contradecir tal aspecto o tal cual otro, lo que yo estoy impidiendo es entender cabalmente, en principio, lo que el texto me quiere decir. Pero por suerte, las grandes obras se hacen con malas lecturas. Esto es, con un acuerdo que no es tal, y con un desacuerdo no necesariamente bien fundado. Y en este caso, aquí, el punto es la enorme potencia que León tiene para indicarnos
de qué va el asunto. No necesariamente cómo se resuelve el asunto, sino de qué va el asunto. Cuando yo me vi obligado a pensar el problema del terror, no fue porque leía Clausewitz, fue porque tuve que soportar el terror. Y cuando tuve que soportar el terror, y supuestamente el terror ya no estaba vigente, puesto que se había votado y la democracia parlamentaria había vuelto a la Argentina en 1983, yo descubrí brutalmente que tal cosa no había sucedido, que todos los efectos del terror sobre la política estaban presentes de un modo todavía más brutal que en 1976. Y esto fue para mí una paradoja que me obligó a pensar esta cuestión muy detenidamente, y de nuevo León me fue extremadamente útil en la discusión que libra con John William Cook sobre la cuestión de la izquierda sin sujeto. ¿Por qué? Cuando yo miro el problema del terror, me doy cuenta en primera instancia que el problema del terror no es el problema del miedo abstractamente considerado, sino de un efecto del miedo aislando los cuerpos. El terror tiene, en primer lugar, la aptitud de transformar a cada uno en un individuo absolutamente aislado y por eso aterrado. ¿Cómo se garantiza, bajo condiciones políticas distintas a las del 76-83, ese aislamiento, esa quiebra, esa soledad, impidiendo construir las diferencias y que finalmente llega a su punto de culminación con la segunda orden secreta pública firmada por Luder de la lucha hasta la aniquilación ad nihilum, a nada, de el terrorismo, de los subversivos. Esta era la formulación de ese tiempo. Entonces yo me doy cuenta que el debate sobre ese pasado, en los términos en que León se plantea ese terror, constituye un elemento central respecto a impedir pensar las diferencias. ¿Por qué? Porque polemizar sobre el pasado tiene una raíz griega inevitable. Polemos es guerra. En la guerra del pasado estaba la derrota del presente. Entonces, si tenemos que activar las diferencias, aún en el terreno de la representación, para evitar el enfrentamiento que supone la derrota, la tortura y la muerte, evitamos las diferencias, y al evitar las diferencias, quedamos tan aterrados como al comienzo, porque no nos resultan pensables, no nos resultan un problema político, no nos resultan más que una vivencia insufrible. Partiendo de esta lógica, yo puedo armar muchos linajes en los textos de León y puedo avanzar en distintas direcciones. Una es, una que era mi preferida con él, nos divertíamos mucho con esta, que era el asunto de la cuestión judía. En el asunto de la cuestión judía están todos los otros asuntos vistos desde un borde, porque la cuestión judía tiene la enorme virtud de no ocuparse solo de la cuestión judía, sino de la cuestión de la otredad. Y la cuestión de la otredad es clave en el problema del terror. Para que haya terror, no puede haber consideración por la otredad. Para que haya terror es preciso destruir la posibilidad misma de la otredad.
para que haya terror es preciso que la distancia con el otro sea absolutamente irrecorrible. Solo cuando el otro no es mi otro, sino la distancia irrecorrible, yo puedo infligirle a ese otro el objeto de mi terror, que, y acá viene la otra cosa de León, que no solo constituye en mi miedo, sino en el miedo que construye todos los vínculos, incluso con el que está ejerciendo la operación de terror. Dicho de otro modo, no hay modo en una operación de terror en la que todos no estemos aterrados. Pero ese estar aterrado no funciona del mismo modo para los dos términos de este enfrentamiento, puesto que cuando uno mira en qué quedaron las Fuerzas Armadas que aterraron, uno ve que fueron pulverizadas por la propia operación del terror ejercido. Porque destruir la cadena de mandos, transformando las Fuerzas Armadas en grupos operativos, es destruir las Fuerzas Armadas. Y cuando se destruyen las Fuerzas Armadas, reconstruirlas no es exactamente una tarea tan sencilla, ni se hace por decreto, ni se resuelve cambiando de comandante en jefe, ni cambiando el organigrama militar del Ministerio de Guerra. Es una operación de otro rango que la sociedad argentina por el momento no parece estar en condiciones de encarar. Pero lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de una lectura en que León nos dotó de caja de herramientas, hay un término que me resulta decisivo y que es el que quiero redondear acá para terminar. Decía, si el terror es aislamiento, si el terror es masticar en soledad la imposibilidad de resistirlo porque no hay ningún otro dispuesto a darme la mano, la posibilidad misma de quebrantar este marco de terror, y aquí está la importancia del 2001 y en particular de la cancelación de las leyes de obediencia debida y punto final, que permiten el restablecimiento a través de la punición de este término. ¿Qué quiere decir restablecimiento a partir de la punición? Restablecimiento de las diferencias, igualdad ante la ley. Simplemente que el cabo González, que estaba robando y violando, no era un defensor de la patria que puede enfrentarse contra el ladrón de pasacassettes, sino que estamos en otro término que nos permite a nosotros restablecer la igualdad ante la ley como enunciado general, reconstruir los términos de la ligazón de la lucha política con los enfrentamientos de la lucha política y pensar desde la lucha política el sistema de diferencias. Esto es, se reconstruye el método, la estructura de significación que hace posible pensar el enfrentamiento político, no en condiciones de aterrados, sino en condiciones de aquellos que estamos enfrentando como sociedad un dilema político grave que no es sencillamente si la crisis es mejor o es peor, si la distribución del ingreso es mejor o es peor, sino la posibilidad a escala planetaria de que se instale una suerte de gobierno totalitario desconocido del capital financiero globalizado. Cuando nosotros estamos viendo que el Banco Central de Europa no puede ser rectificado por el Parlamento Europeo y que en última instancia los directivos del banco, que no elige democráticamente nadie, determinan una política general en estos términos, estamos viendo adelante de nuestros ojos un fenómeno que no tiene parangón histórico, y es que el último elemento decisivo de la Revolución Francesa ha caducado o está a punto de caducar.
pensar la política en esos términos es pensar las condiciones del terror en otras condiciones. Porque aquí sí vemos cómo la compacta mayoría no decide y cómo la agenda es reconstruida de otro modo. Entonces pego la vuelta y cierro. León es para mí no solo uno de los tipos decisivos en mi formación. Yo estudié con él cuando tenía 20 años. Y no solo me enseñó a leer un texto y a pelearme con el texto y con León, porque una de las características de mi tormentosa relación con él era que solíamos pelearnos bastante, sin que esto significara que nuestra relación se interrumpía, sino simplemente que esto era la batalla que dábamos hasta la batalla siguiente, en la que nos volvíamos a cagar de risa de otra cosa. La continuación De la batalla anterior, claro, así es, así es. Yo lo extraño mucho a León, pero al mismo tiempo yo no puedo decir que para mí León está muerto, porque realmente no lo está. No solo porque lo escucho, sino porque me basta abrir un libro de él para que repique mucho más lo que él me dice